Vamos entonces a compartir con ustedes la actualización del desafío fundamental para la acción pastoral. Este fue un ejercicio que se hizo simultáneamente con la evaluación del quinquenio. A las comunidades parroquiales, desde la Vicaría de Pastoral, se les envió un formato y en ese formato pues tenía una segunda parte que es justamente lo que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Recordemos que nosotros ya no podemos decir que estábamos a la espera, estamos ya viviendo toda la propuesta de actualización del proceso. Y dentro de esa instancia de la actualización del proceso diocesano de evangelización y renovación, hay unos términos que empezamos a cambiarlos para también entonces manejar un nuevo enfoque y una nueva forma también de ver la instancia y abordar la realidad frente al proceso evangelizador. Por eso entonces dentro de esos términos hablamos de ello, desafío fundamental para la acción pastoral. Vale la publicidad pastoral pagada. Estamos ya en puertas del segundo paso de nuestro proceso. Y en este paso, al igual que en el primero, saldrá un documento que se llama Plan Global. Plan Global, en este caso, 2020-2024. Aquí vamos a presentar lo general. En este documento saldrán ya otros elementos, de dónde surgió, otras ideas, otras propuestas que se trabajaron y por lo tanto es necesario que se conozca, es necesario que en las comunidades parroquiales se estudie y se tenga en cuenta para el trabajo que se quiere proyectar. ¿Vale? Otro elemento que tenemos que recordar en esta instancia es que cuando hablamos del proceso diocesano de evangelización y renovación del PDER, hablamos de que es un plan de acción pastoral. Ya ayer en la tarde el padre Jorge nos lo recordaba. Y de paso, ya lo hemos dicho en varias ocasiones aquí en la asamblea, hablar del proceso nos exige un constante ubicarnos, un constante repaso, qué hemos hecho, qué falta por hacer. Recordemos que ayer en la evaluación Juan Pablo y Adriana nos hacían observar eso. Hay algunas instancias que faltaron al encuentro y también nos lo hemos dicho, no podemos decir que se supera la etapa, ¿sí? Se van quedando unos elementos muy buenos, una instancia, entonces debemos comprender qué es eso. Por eso también empezamos desde este punto volviendo a recordar. A algunos les parecerá pesado, de pronto otra vez, pero es necesario ubicarnos, comprender muy bien lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Puede ser que se nos olvide, como puede ser también que hay personas nuevas, ¿sí? Y también se observan esos detalles. Hay personas que van llegando a este caminar con nosotros y hay que ubicarlos. Hay unos vamos adelante y de pronto nos empezamos a cansar, entonces hay que recordar qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y los que están pues en esa instancia intermedia, pues mantenerles vivo siempre ese motorcito. Yo quise compartir con ustedes de pronto algunas cosas que se observaron hace unos años. Cuando hablamos de un plan de acción, cualquier plan de acción, el nuestro tiene apellido, pastoral. Pero cuando hablamos de cualquier plan de acción, hablamos de un conjunto, es el conjunto de las decisiones que toma un determinado sujeto en orden a su propio crecimiento en el cumplimiento de su misión. ¿Qué es un plan de acción? Cualquier plan de acción que nosotros nos tracemos, conjunto de las decisiones que toma un determinado sujeto en orden a su propio crecimiento en el cumplimiento de su misión. Y también el trabajo pastoral, el magisterio de la iglesia, todo el desarrollo, toda la reflexión pastoral de la iglesia nos da entonces también el concepto de qué es un plan de acción pastoral. ¿Qué es un plan de acción pastoral? Entonces, un plan de acción pastoral es un instrumento al servicio de la misión evangelizadora de la iglesia para orientar en una misma dirección la acción pastoral de la iglesia particular. En nuestro caso, arquidiócesis
de Bucaramanga. El plan pastoral manifiesta la comunión de la iglesia y facilita su misión. Entonces el concepto del plan de pastoral con el concepto plan de acción pastoral va muy de la mano del concepto de lo que es solamente un plan de acción. Empezamos solamente a colocarle nombres concretos. Ya el sujeto tiene un nombre concreto: Arquidiócesis de Bucaramanga. Vamos a crecer como Arquidiócesis de Bucaramanga, como iglesia particular, y es el cumplimiento de nuestra misión. Y el cumplimiento de nuestra misión es al servicio de la acción evangelizadora de la iglesia, para recalcar la importancia de nuestro proceso diocesano de evangelización y renovación. La idea es a veces también cambiar la visión que tenemos, sobre todo cuando programamos. Recordemos que nuestro plan de acción pastoral tiene unos momentos de programación, una programación general que es la hoja de ruta, todo lo que nos hemos proyectado. Ayer el padre Jorge hacía el ejercicio de los diferentes pasos de qué año a qué año va, ¿sí? Eso es toda una programación general, la hoja de ruta. Pero luego también hacemos una programación a mediano plazo, que son los quinquenios, y luego algo a corto plazo, que es cada uno de los años. Pero todo va concatenado, todo va unido, ¿sí? Y a veces cuando hacemos el ejercicio de programación del año, tenemos unas ideas equívocas de nuestro proceso. Entonces, partiendo de estos dos conceptos, que de paso recordemos que lo vamos a compartir con ustedes a través del nuevo correo de la Vicaría, el correo institucional, y también estará al alcance de todos en la página de la Arquidiócesis. Entonces vamos a recordar algunas instancias que no es un plan, cosas que tenemos que evitar dentro de nuestra manera de pensar, de ver, para poder avanzar y no quedarnos de pronto empantanados. El plan de acción no es un calendario de actividades, no es una suma de acciones, de actividades que a veces están hasta desconectadas las unas de las otras. No es una suma de actividades. Por eso a veces decimos, uy, tenemos muchas cosas que hacer, porque se piensa en hacer, y no le estamos dando ese sentido de que vamos, ¿qué nos está ayudando? ¿Cómo lo concatenamos? ¿Cómo lo unimos frente a esa instancia? No es un conjunto de orientaciones prácticas, ¿cómo hacerlo? Por eso, dentro de la instancia del proceso, cuando hablamos de las estructuras, por ejemplo, hablamos de que las estructuras tienen que tener un criterio de flexibilidad, de adaptarse a la realidad. Los comités parroquiales tienen una propuesta básica, pero a la hora del té, cuando se constituyen, depende de la realidad de la parroquia. El EPAP tiene una propuesta básica que tiene que funcionar, eso básico en todos, pero ya la constitución, la dinámica también depende de la realidad de cada una de las parroquias. Entonces no es solamente un conjunto de orientaciones, hay que hacerlo así, ¿no? Simplemente hay que comprenderlo, reflexionarlo y adaptarlo. No es una doctrina, no es una enseñanza solamente, y no es un conjunto de buenos propósitos. No es un conjunto de buenos propósitos. Entonces, en este proceso de actualización, realmente pues quise compartir con ustedes estas ideas: qué es un plan de acción, qué es un plan de acción pastoral y aquello que tenemos que evitar para poder entonces abordar nuestro trabajo de una manera más libre, más espontánea, pensando en el crecimiento como iglesia particular de Bucaramanga, como Arquidiócesis de Bucaramanga, como conjunto. Aquí cabe recordar nuevamente dentro de esta instancia cuáles son los pilares, cuáles son las columnas que sostienen nuestro proceso diocesano de evangelización y renovación. Antes de la actualización mencionábamos de pronto dos columnas, pero ya a partir del proceso de actualización, de toda la reflexión que se llevó adelante, reflexión que nosotros como arquidiócesis iniciábamos en el 2010, concretábamos con muchísima fuerza en el 2014, especialmente cuando se hizo un ejercicio de toda una semana de discernimiento en San Gil, los vicarios territoriales, los delegados, los arciprestes, encabezados todos y liderados y motivados por Monseñor Ismael. Sacábamos todo un tiempo, empezamos a comprender que no solamente eran dos columnas, sino que nuestro proceso diocesano tiene otros elementos que lo sostienen, que lo alimentan, y que tenemos nosotros que también conocer para ir fortaleciendo esa vivencia.
Su enfoque principal es la evangelización en el contexto de misión y con espiritualidad misionera. Ese es el enfoque principal del PDR. ¿Sí? Ese es ese enfoque principal. Entonces, una primera columna, comprenderlo. Por eso ayer, cuando el padre Jorge en la tarde nos compartía ya el objetivo del quinquenio, la meta del quinquenio, nos ubicaba justamente en ese elemento del proceso evangelizador de la iglesia, que nos lo presenta el Directorio General para la Catequesis en el numeral 49. Entonces, ¿cuál es ese enfoque principal de nuestro proceso diocesano de evangelización y renovación? Es un enfoque evangelizador. Ese segundo pilar, esa segunda columna que sostiene, es el punto de partida, de dónde partimos. Y por eso de pronto también en la síntesis que nos presentaba el diácono Diego, nos hacía la pregunta: ¿cuál es ese primer paso? El encuentro con Jesucristo. Entonces, el punto de partida de nuestro proceso diocesano de evangelización y renovación es el encuentro con Cristo y el reino de Dios mediante acciones como el primer anuncio y el querigma. Primer paso, nuestro primer quinquenio que no se supera. De pronto hemos avanzado en el tiempo, pero el elemento, la instancia de reforzar, la instancia de provocar, de suscitar, ¿por qué no?, de ofrecer este primer encuentro con Jesucristo a los que llegan a subirse a este recorrido, hay que estarlo, no lo superamos, no queda ahí. Entonces, por eso también va de la mano de ese primer pilar, de ese enfoque evangelizador. El reto, ¿cuál es el reto? Es la formación integral de los discípulos misioneros. Catequesis para la iniciación cristiana y formación permanente de la fe. Viene ese reto, la formación integral de los discípulos misioneros, catequesis para la iniciación cristiana. Y cuando hablamos de esa catequesis para la iniciación cristiana, ya empezamos a romper el paradigma de pensar solamente en la preparación a los sacramentos. Es realmente aprender a ser cristianos, iniciación cristiana. Por eso ayer también, dentro de los presupuestos de nuestro quinquenio, se presentó, el padre Miguel Rey presentaba los itinerarios de iniciación cristiana que se empezarán a organizar en nuestra iglesia particular de Bucaramanga. Porque el reto es la formación integral de los discípulos misioneros, desde ese aprender a ser cristianos. Un cuarto pilar, el estilo de vida. ¿Cómo debe ser el estilo de vida al desarrollar, al enfocar, al asumir nuestro PDR? Ese estilo de vida es fuente de ánimo, es la espiritualidad de comunión y misión. La espiritualidad de comunión y misión. Somos Iglesia Comunión en estado de misión, dice la idea fuerza de nuestro proceso. Somos Iglesia Comunión en estado de misión. Respondemos a ese anhelo, a esa inquietud, a esa iniciativa, a esa solicitud de Jesús. Padre, que todos en uno, como tú y yo somos uno. Instancia a la cual ayuda a toda la organización de la arquidiócesis a apuntarle a un mismo ideal desde diferentes instancias, alcanzar esa unidad desde la diversidad. ¿Cuál es el objetivo que buscamos? Y ya vamos a mirar cómo lo estamos alcanzando, cómo nos podemos nosotros organizar para poder responder. Entonces, es una experiencia fuerte, es esa instancia de la espiritualidad de comunión y misión como el estilo de vida para asumir la vivencia del PDR. El propósito, la transformación del mundo en el que se viven los ideales del reino de Dios. La transformación del mundo, la vivencia ya de los ideales del reino de Dios. Y el sexto pilar, la sexta columna, la metodología. Y hablamos de una metodología prospectiva pastoral, no solamente la metodología prospectiva, no, tiene apellido, y es una metodología prospectiva pastoral. Una metodología prospectiva pastoral, marcada por la esperanza. Evangelizamos con la mirada puesta en el camino y en Cristo, horizonte que nos lleva a la realización plena del reino de Dios. En esta sexta columna, en este sexto pilar de nuestro proceso, es que nos ubicamos para hablar de la actualización del desafío fundamental de la acción pastoral en nuestra arquidiócesis de Bucaramanga.
Porque la metodología prospectiva, recordemos solamente a través de este gráfico, sus modelos, o por qué no decirlo, sus pasos, sus momentos. Partimos del modelo de situación, de la realidad. Por eso también es importante el ejercicio constante de evaluación. Todos los años evaluamos. En este quinquenio le dedicamos un esfuerzo más a la evaluación, haciendo un ejercicio en el año 2017, cuando íbamos en la mitad de este primer quinquenio. Y mira que el ejercicio de evaluación del quinquenio teníamos referencia de ese momento, porque es importante ubicarnos, cómo estamos, cómo hemos avanzado, qué luces, qué sombras hay. Ese modelo de situación que constantemente tenemos que estarlo actualizando, mirando. ¿Y qué pasó? Pues la publicidad pastoral pagada nuevamente, ese ejercicio del EDAP a nivel arquidiocesano y de los EPAP a nivel parroquial. Y el modelo ideal, que ya lo hemos planteado, es lo que queremos alcanzar. ¿Cuál es esa propuesta que Jesús nos hace en el Evangelio y cómo el magisterio de la iglesia nos presenta esas herramientas de cómo debe ser nuestra arquidiócesis, cómo debe ser nuestra parroquia? Y no lo vemos como algo lejano, alcanzable. Por eso decíamos metodología prospectiva pastoral, llena de fe, llena de esperanza, llena de caridad. No solamente es algo inalcanzable, no es algo que tenemos que mirar, luchar, porque está presentado por el mismo Jesús de Nazaret, por el mismo Señor Jesucristo. Y son las orientaciones y enseñanzas y motivaciones que nos da la iglesia a través del magisterio y del magisterio reciente. Dentro de esas dos instancias, dentro del modelo de situación y el modelo ideal, surge el diagnóstico para ver cómo estamos. En otras palabras, ¿qué nos está faltando para llegar a esa gran meta? Es el ejercicio de evaluación que de una u otra manera tenemos que hacer todos los cristianos, de analizarnos, de reflexionarnos, porque la gran meta de nosotros es la santidad, ¿sí? Y entonces ir mirando cómo estamos, ser discípulos misioneros, cómo vamos ahí, qué nos está faltando, ese diagnóstico. Y de identificar aquellas cosas que de pronto nos afectan y hacer el análisis, seguimos así, ¿dónde vamos a terminar? Es comprender de pronto el ejercicio que hicieron los profetas cuando acompañaron al pueblo de Israel. Pilas, ustedes están haciendo esto, si van así, mire dónde terminan. Esta es la propuesta de Dios, este es el planteamiento de Dios. Entonces viene de este ejercicio también de diagnóstico, por eso hablamos de esa metodología prospectiva en clave de pastoral. Y el modelo operativo, que es la respuesta, aquí entonces es lo que ya tenemos nosotros. Cada uno de los pasos del de la hoja de ruta, cada uno de los años de los quinquenios, la propuesta de organización, cómo nos organizamos para responder. Ayer en la meta veíamos, por ejemplo, que proponemos una organización de estructuras para crecer más en la organización y en la comunión, una estructura a nivel diocesano, otras estructuras a nivel intermedio, arciprestal, y las estructuras a nivel de la base. Eso ya es el modelo operativo, los pasos concretos que empezamos a dar, pero ya lo decíamos, no como un cúmulo de actividades, no como una doctrina, sino como algo que estamos viviendo, algo que estamos asistiendo. Desde allí, desde esta metodología prospectiva pastoral, encontramos la instancia de este desafío fundamental para la acción pastoral, que es el primer acercamiento a la realidad pastoral de la iglesia particular. Ese primer acercamiento que hacemos a esa realidad, que resulta del análisis de las insatisfacciones pastorales que allí vive, elaborado a partir de las luces y de las sombras. Ese formatico que se hizo llegar a las comunidades parroquiales como una segunda parte del ejercicio de evaluación. Un primer acercamiento a la realidad pastoral que vivimos como iglesia particular, de esas insatisfacciones, aquello que todavía nos falta, aquello que de pronto pues no estamos muy contenticos, pero partiendo también de las luces y de las sombras. Es decir, no es un análisis totalmente negativo, que ya empieza a ser el cambio de esta instancia de actualización. No es una visión negativa de la realidad, es comprender qué tenemos, las luces, pero también asumir y responder a aquello que nos falta, que serían las sombras. Durante el caminar nos corresponde estar atentos al nuevo contexto,
Cada vez que avanzamos, seguimos caminando como iglesia particular, ayudados del PDR, debemos estar atentos a ese nuevo contexto y a las diversas realidades que se nos dan. Por ello, al terminar cada uno de los pasos o cuando se vea conveniente, corresponde realizar el diagnóstico pastoral que permita descubrir el paso de Dios. En muchas ocasiones en las evaluaciones presentamos durante unos años qué es una evaluación, y justamente decíamos ello, es identificar el paso de Dios por una realidad. Y qué es lo que hemos estado haciendo y qué es la dinámica propia también de nuestra segunda asamblea de pastoral. Entonces, corresponde realizar el diagnóstico pastoral que permita descubrir el paso de Dios, su actuar en nuestra historia, y reconocer también el contexto pastoral en el que se está realizando la acción pastoral. Ese es el ejercicio entonces que hicimos. En esto identificamos algo, los signos de los tiempos. Detenernos para identificar estos signos de los tiempos, signos permanentes. Tenemos que hacer lectura de los signos de los tiempos, asistidos por la luz del Espíritu Santo, la palabra de Dios, en actitud de fe, con la mirada misericordiosa del buen pastor. Convocar, son acciones que tenemos que hacer constantemente. El convocar, el proceso nos exige convocar, formar y acompañar permanentemente a los evangelizadores, que corresponde a lo que les decía al inicio, para que renueven las estructuras al servicio de la acción pastoral y se comprometan con la tarea evangelizadora. Y el nuevo diagnóstico pastoral, realizado al terminar cada paso, el cual nos permite visualizar varios logros pastorales y desafíos que persisten. Avanzamos, alcanzamos metas, pero todavía nos siguen faltando algunas instancias o se presentan otras necesidades. Por eso la instancia de desarrollar ese trabajo. Aquí utilizamos la palabra problema porque era el lenguaje que se utilizaba de pronto antes de la actualización. Y dentro de la instancia de la actualización veíamos que de pronto era una instancia negativa. Cuando hablamos de problema nos rascamos la cabeza. Gonzalo más. ¿Sí? Entonces cuando hablamos de problema nos rascamos la cabeza. Padre Alejo también. ¿Sí? Entonces no, por eso en un primer momento cuando iniciábamos la etapa previa, que toda esa etapa previa, recordemos, la vivimos del 2004 al 2014, asumíamos esta instancia y le colocábamos de pronto esta instancia de problema fundamental y veíamos de pronto esto. En el marco de los desafíos del mundo contemporáneo, constatamos en la iglesia arquidiocesana separación entre fe y vida, falta de vivencia de fraternidad, caridad y justicia, inadecuada formación de agentes y fieles laicos y carencia de una auténtica vivencia de la espiritualidad y comunión eclesial. Lo veíamos en instancia, en una clave, en una lectura de pronto negativa. Realidades fuertes, realidades que fueron identificadas después también de un ejercicio de 3 años en el sínodo arquidiocesano, pero que el lenguaje nos ubicaba en una instancia más bien pesimista. Fuera de ello, entonces, esto nos lleva a concluir que el problema, se decía en ese momento, fundamental de nuestra arquidiócesis, es la crisis de identidad cristiana, opción por Cristo, que nos dificulta ser una iglesia evangelizada y evangelizadora en camino de santidad. ¿Dónde estaba ese desafío? En la crisis de identidad cristiana, la opción por Cristo. Repito, nos llevaban a tener una visión de pronto negativa o un resultado de pronto negativo a la instancia de identificarnos como problema. Pero ya viene la instancia de la actualización y empezar a cambiar también el lenguaje, un lenguaje de esperanza, un lenguaje lleno de fe. Entonces ya es una visión un poco más esperanzadora de nuestro ejercicio. Por eso, cuando iniciábamos en el primer paso, en el plan global, 2015-2019, encontramos esta definición de ese desafío. El pueblo de Dios que peregrina como arquidiócesis de Bucaramanga, luego de haber caminado a la luz del proceso diocesano de evangelización y renovación durante 14 años, constata los siguientes logros. ¿Qué habíamos alcanzado ya en ese momento? Mayor conciencia de iglesia, ha crecido el sentido de pertenencia a la iglesia arquidiocesana, celebraciones litúrgicas más participativas,
y se ha crecido en la descentralización de la acción pastoral. Logros que ya identificábamos en el quinquenio, al inicio del quinquenio, para empezar a abordar ya ese trabajo pastoral. Aparte de esos logros mirábamos, entre tanto se evidencia que nos falta. ¿Qué es aquello que nos está faltando? ¿Qué es aquello en lo cual también tenemos que hacer mayor insistencia frente al trabajo? Entre tanto se evidencia que aún falta en algunos evangelizadores el auténtico encuentro personal y comunitario con Jesucristo. He ahí el desafío sobre el cual empezamos a trabajar en este quinquenio que estamos terminando. Falta en algunos evangelizadores el auténtico encuentro personal y comunitario con Jesucristo que lo lleve a superar la resistencia para asumir el proceso de evangelización, excusados en una actitud cómoda y clericalista que obstaculiza el compromiso misionero y la vivencia de la comunión, impidiendo la interpelación recíproca entre el evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre, que a su vez se ve reflejada en la pérdida de los valores fundamentales de la familia, en la creciente cultura individualista y en la pérdida del sentido de la vida. Ese fue entonces el desafío en el cual empezamos a elaborar, a trabajar, a asumir el quinquenio 2015-2019. Por eso en este ejercicio miramos la instancia en la cual empezábamos la etapa previa, el desafío en el cual empezábamos el primer paso. Vamos ahora a actualizarlo. ¿Cómo hemos avanzado? Tenemos que identificar en qué hemos avanzado después de 5 años. ¿Y cuál es el nuevo desafío entonces en el cual empezamos a trabajar ya en este segundo quinquenio, en este segundo paso? Seguimiento de Jesucristo, iniciación cristiana. Entonces, este es ese desafío frente a este caminar. ¿Cómo lo hicimos? Ayer Juan Pablo lo compartía, lo manifestaba Juan Pablo y Adriana al socializar el resultado de la evaluación. Lo hicimos en un ejercicio de sinodalidad. Se hizo todo un proceso de consulta y aquí vamos a identificar ello. En la primera instancia, las parroquias y los centros de animación pastoral. Las parroquias y los centros de animación pastoral. Luego, lo que las parroquias aportaron fue analizado, fue recibido en los arciprestazgos. Allí los señores arciprestes, acompañados de un equipo de personas, tomaron, hicieron también el debido análisis de lo que las parroquias aportaban para la identificación de ese desafío ya en un nivel arciprestal, trabajando con los aportes de las parroquias, de las comunidades parroquiales. Ejercicio similar que se hace entonces en las vicarías territoriales episcopales. Cada uno de los señores vicarios episcopales con un equipo toma también esta tabulación que le hacen llegar sus arciprestes, sus arciprestazgos, para hacer nuevamente el análisis y desde ese análisis identificar entonces ese desafío, esas luces, esas sombras y ese desafío en su respectiva vicaría episcopal territorial. Y luego llega la arquidiócesis y la estructura encargada de hacer ese análisis, esa reflexión en la arquidiócesis es la vicaría de pastoral, donde también está el señor vicario de pastoral y un equipo que se encarga también de hacer este ejercicio de análisis de acuerdo a los insumos que se va llegando. Por eso una de las observaciones que se hacía en la evaluación es que estamos creciendo ya en ese sentido de evaluación. Estamos avanzando también en este ejercicio de evaluación que nos enriquece y nos permite conocer y identificar cómo vamos caminando, cómo estamos avanzando en esta instancia. Entonces vemos que la flechita sube. Pasamos de las parroquias a los arciprestazgos, a las vicarías, a las arquidiócesis. Es un avance en los niveles, no es porque el uno sea más que el otro, vamos mirando cómo es ese sentido de comunión, cómo estamos llegando de 110 parroquias a una iglesia particular. Cómo vamos avanzando en ese sentido de unidad, en ese sentido de comunión y llegamos entonces a ese punto. Pero no se queda ahí,
porque corremos el riesgo que se quede ahí. Y la idea es que haga este otro movimiento. La idea es que haga este otro movimiento. Por eso la Asamblea Arquidiocesana de Pastoral, aquí están todos los párrocos, todos los señores presbíteros, diáconos permanentes, pero también están acompañados por integrantes del EPAP. Decíamos que parte de esa responsabilidad a nivel arquidiocesano de estar pendiente de todo esto, el EDAP, y a nivel parroquial, los EPAP. Entonces, al momento de compartir con ustedes el resultado de este ejercicio, se empieza a hacer todo ese trabajo, nuevamente de forma inversa. La arquidiócesis en la asamblea de pastoral lo entrega para que luego en las diferentes instancias lo conozcamos, lo analicemos y también empecemos a generar nuestra opinión y nuestras líneas de trabajo frente a ello. No se puede quedar ahí, hay que responder. Entonces vemos todo este ejercicio. Vamos a mirar entonces que esto se llevó a través de un listado de logros que son las luces. Sí, los logros más significativos sobre la vida pastoral de la diócesis. Algunos de ustedes dirán, pero es que no salió el logro que nosotros habíamos colocado. Se hace todo un ejercicio y se empieza a tomar los más significativos. Por eso en el ejercicio que hicieron, en sus parroquias debe haber quedado una copia. Y a partir de ese trabajo que ahora se les devuelve el documento, ustedes tienen que hacer el ejercicio para mirar cómo queda, cómo está, porque no es un documento que se vota, no es un documento que quede en el aquel, sino un documento que tiene que trabajarse y analizarse. Entonces, un listado de los logros más significativos sobre la vida pastoral de la diócesis en los últimos años, 2015-2019. Sombras. El listado de insatisfacciones más sentidas en la pastoral de la diócesis en los últimos años. ¿En qué aspectos se hizo este ejercicio de identificar luces y sombras, logros e insatisfacciones a nivel de animadores de pastoral? Y cuando hablamos de animadores de pastoral, estamos hablando del señor obispo, de los señores presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas y laicos. Los animadores de pastoral no solamente son una parte, somos todos en sí los bautizados. Entonces, los que estamos como responsables de esa acción pastoral. Servicios pastorales. ¿Cuáles son los servicios pastorales que presentamos? Sí, la catequesis, la liturgia, el desarrollo humano integral, sí, la formación de agentes de pastoral, de animadores de pastoral. Estos son los servicios pastorales. La comunidad parroquial en general, toda la feligresía, todos estos hombres y mujeres que están en nuestras comunidades parroquiales y que se esfuerzan por vivir de acuerdo al evangelio, que de pronto no hacen parte de un grupo apostólico, no, pero viven y se esfuerzan por ser coherentes con el bautismo. Esa comunidad parroquial, esa feligresía. Las estructuras al servicio de la acción pastoral, el EPAD, el CPP, el CAE, las zonas, la red de misioneros, la CEN, las comunidades eclesiales misioneras, los diferentes comités, las delegaciones y la realidad social. Aquello que nos envuelve, aquello que nos toca, por ejemplo, toda la estancia y toda la conversación y todo el diálogo que hay en estos días a partir de la convocatoria para el 21 de noviembre. Unos opinan, nosotros no, pero es algo que nos toca ver, conocer, estar atentos también como iglesia. La instancia del fenómeno migratorio que vive nuestra arquidiócesis, que vive nuestra ciudad, eso nos afecta, nos toca, nos compromete a responder. Entonces, esas son las instancias, los niveles donde se hizo este ejercicio de luces y sombras. Y a partir de ello, entonces, con base en ello, se descubren tendencias, ideas o hechos predominantes, desafíos, retos pastorales. ¿Vale? Entonces, todo es el ejercicio que hemos llevado a cabo. Entonces, a partir de ello, ¿cuál es ese desafío? El pueblo de Dios que peregrina como arquidiócesis de Bucaramanga, luego de haber vivenciado el primer paso del PDR, encuentro con Jesucristo en los hermanos, identifica los siguientes logros. Los conocimos ayer, pero es necesario volverlos a ubicar.
¿Qué tenemos? ¿Qué hemos alcanzado? ¿Qué no, en lo que no tenemos que aflojar? Decía mi nona. Sí, tenemos que ser constantes en este ejercicio. Primer logro, el crecimiento del compromiso de los miembros de las comunidades en el proceso de evangelización, respondiendo a las propuestas del PDR, ayudando a fortalecer la unidad, interés por la formación y la constitución de las estructuras pastorales, especialmente las comunidades eclesiales misioneras. Aumento del trabajo integrado y articulado entre animador de pastoral, grupos apostólicos, parroquias y delegaciones, fortaleciendo la espiritualidad de comunión y el sentido de pertenencia a la comunidad parroquial y arquidiocesana. Mayor crecimiento y profundización de la Sagrada Escritura y vivencia de comunión y participación, traducida en una respuesta de las parroquias a las iniciativas solidarias para la atención de comunidades necesitadas del área metropolitana y los migrantes venezolanos. Incremento de la adoración eucarística en oratorios y templos. Resultado de todos los aportes que se dieron desde las comunidades parroquiales, el análisis y la reflexión en los arciprestazgos, análisis y reflexión en las vicarías episcopales territoriales, análisis y reflexión del equipo de la vicaría de pastoral. Ahora sí, nuestro desafío, a puertas del segundo paso, seguimiento de Jesucristo, iniciación cristiana, quinquenio 2020-2024, nuestro desafío pastoral. Sin embargo, se evidencia que el encuentro personal y comunitario con Jesucristo se ve afectado por la pérdida de valores, crisis en la familia e incoherencia entre fe y vida, debido a una iniciación cristiana pobre y fragmentada y la falta o la debilidad del sujeto evangelizador, la comunidad cristiana, identificándose la urgencia de una conversión personal, comunitaria y pastoral, traducida en una pastoral orgánica sobre la base de una espiritualidad de comunión y misión. Ese es el desafío pastoral. Después de la vivencia del primer quinquenio, iniciando nuestro segundo quinquenio, nuestro segundo paso en nuestro proceso diocesano, este es nuestro desafío. Volvámoslo a leer. Sin embargo, se evidencia que el encuentro personal y comunitario con Jesucristo se ve afectado por la pérdida de valores, crisis en la familia e incoherencia entre fe y vida, debido a una iniciación cristiana pobre y fragmentada y la falta o la debilidad del sujeto evangelizador, la comunidad cristiana, identificándose la urgencia de una conversión personal, comunitaria y pastoral, traducida en una pastoral orgánica sobre la base de una espiritualidad de comunión y misión. Ese es el resultado de todo este ejercicio que empezábamos desde el momento en que se les enviaba a las comunidades parroquiales los formatos de evaluación y los formatos de actualización. A partir de ello empezamos a trabajar y a asumirlo. No es un desafío de la Vicaría de Pastoral, no, es de la Arquidiócesis de Bucaramanga, de las 110 comunidades parroquiales, de los 34 movimientos laicales, de todas las comunidades religiosas presentes en nuestra iglesia particular, de las 21 delegaciones de pastoral, es de todos. Ese es el desafío en el cual empezamos a caminar, al cual tenemos que empezar a responder ya en este segundo paso de nuestro proceso diocesano de evangelización y renovación. Si preguntas, dudas, cuestionamientos, observaciones, entonces estamos atentos, porque luego en este momento también vamos a compartir con ustedes el itinerario del año 2020. No sé si hay alguna inquietud, alguna observación frente a esta socialización, este desafío fundamental para la acción pastoral de nuestra Arquidiócesis de Bucaramanga en este quinquenio que estamos a puertas de comenzar.
Muy bien. Vamos entonces, mientras tanto, de que algunos se acomodan nuevamente en la silla, pedirle al equipo de animación musical del Seminario Mayor una cancioncita y nos alistamos entonces para presentar a ustedes. Sí. Bueno, nos vamos a colocar todos de pie, vamos a participar. Vamos a estirarnos un poco. Eso, para que salga la pereza, salga el sueño. De lo primero, es una propuesta. Después de ese momento viene el refrigerio, viene el descanso y después viene un trabajo en grupos. ¿Cómo va a ser ese trabajo en grupos? Por arciprestazgos. Ya ayer los diáconos les solicitaban que estuvieran atentos a los diferentes lugares, son los mismos que hemos trabajado siempre, pero sabemos que hay personas nuevas en la asamblea, entonces para que se vayan a ir ubicando. El trabajo que vamos a hacer, viene el refrigerio, lo consumimos de una forma ágil, sin irnos a atorar tampoco, y nos ubicamos luego en los respectivos lugares de los arciprestazgos. Y también las delegaciones y los movimientos laicales van a tener su punto de trabajo. Las delegaciones, las personas que están aquí en representación de las delegaciones y las personas que están haciendo parte de la asamblea en representación de los movimientos laicales van a trabajar en los niveles de la acción pastoral, por niveles. Y su puesto de trabajo, su lugar de trabajo son los kioscos de la casa Emmanuel. Allí también ya, sí, padre Iner, allá. Entonces, allá también ya están ubicados los letreritos para que sepan en cada nivel, y en cada letrerito están quienes hacen parte de ese nivel, qué delegaciones y qué movimientos. Y fuera de ello también hay personal de logística que estará ya atentos para acompañarlos. Cada arciprestazgo y cada nivel tiene un coordinador. Cada arciprestazgo y cada nivel tiene un coordinador, y fuera de ello un secretario. Uno de los seminaristas está también en cada uno de ellos para colaborar en el ejercicio de secretaría, para que ustedes den sus opiniones, enriquezcan el itinerario pastoral, lo enriquezcan. La idea es enriquecerlo, esa es la idea, enriquecerlo, ¿sí? Y luego empezamos el nuevo ejercicio. También el itinerario, con todos los aportes de la asamblea, llega a las parroquias para que hagan su programación y empiecen a darle, como se dice, carne, ¿sí?, a esa realidad. No como un cúmulo de actividades, no como una doctrina, sino como un reto, una acción evangelizadora concreta. Frente a ello, entonces, vamos a mirar que el año 2020, el énfasis, el tema de reflexión, el tema de base de nuestra reflexión es: en Jesucristo Dios sale amorosamente al encuentro de sus hijos, la revelación y la fe. Recordemos que fue una de las observaciones que nos hizo la asamblea a mitad de año, que de pronto no tomáramos los nombres como tan teológicamente, como tan dogmáticamente, para poderlo hacer más asequible a toda la comunidad. Dentro de esto están ya los nombres, por decirlo de alguna manera, que se le empieza a dar a los años, el énfasis, la temática que se va a abordar. Entonces, 2020, en Jesucristo, Dios sale amorosamente al encuentro de sus hijos. Ese tema de fondo de reflexión, la revelación y la fe. La revelación y la fe. El año 2020 es el año del bautismo, ¿sí? Mire que hay una continuidad interesante. Este año, a partir de la invitación del Papa Francisco,
de vivir de manera extraordinaria el mes de octubre como un mes misionero extraordinario, y que la Arquidiócesis de Bucaramanga nos lanzó a las periferias existenciales y geográficas y a los diferentes estamentos de las comunidades parroquiales, ese gran tema del Papa Francisco: bautizados y enviados. Entonces vamos a seguir trabajando en ello, vamos a seguir ahondando en ello para asumir plenamente ese compromiso de bautizados. Entonces el año entrante, 2020, año del bautismo. El objetivo del año 2020, dentro del proceso evangelizador de la Arquidiócesis de Bucaramanga, profundizar en el misterio de Dios uno y trino, revelado por Jesucristo y otorgado en el bautismo, que nos ayuda a crecer hasta alcanzar la madurez cristiana en clave de discipulado misionero. Recordemos que uno de los elementos de este quinquenio tenemos un texto iluminador, que es Efesios 4:13, desde esa instancia que nos invita a la madurez cristiana. Ese es nuestro objetivo dentro del proceso evangelizador de la Arquidiócesis de Bucaramanga: profundizar en el misterio de Dios uno y trino, revelado por Jesucristo y otorgado en el bautismo, que nos ayuda a crecer hasta alcanzar la madurez cristiana en clave de discipulado misionero. Vamos a mirar la meta pastoral para el 2020. Meta pastoral que va muy de acuerdo con la meta pastoral del quinquenio. Recordemos esos 3 niveles de programación: a largo plazo, la hoja de ruta; mediano plazo, el quinquenio; corto plazo, el año. Cosa y instancia que tenemos que se plasma en el ejercicio de programación. Por eso es importante el ejercicio de programación. Entonces, al finalizar el año 2020, el pueblo de Dios que peregrina como Arquidiócesis de Bucaramanga, los logros: primer logro, ha crecido en su fe como respuesta a la revelación de Dios uno y trino. El énfasis del año, la temática del año, el desafío del año. Sí, ese primer logro: ha crecido en su fe como respuesta a la revelación de Dios uno y trino. Ha dado continuidad a la vivencia del querigma, encuentro con Jesucristo en los hermanos, especialmente los pobres y excluidos. No superamos el quinquenio, no es que ya lo terminamos, ya no vamos a hablar más de encuentro, no, se sigue afianzando, y recordemos que también seguimos ofreciendo el encuentro con Jesucristo a aquellos que también empiezan a unirse a nuestro caminar. Este segundo logro entonces le apunta a esa continuidad, a seguir en este plan. Ha iniciado experiencias de iniciación cristiana en las parroquias, logro del quinquenio. Dentro del desafío del quinquenio decíamos que hay una iniciación cristiana débil, entonces vamos a fortalecer esa iniciación cristiana. Y ayer lo presentaba el padre Miguel Rey en los presupuestos. Ha iniciado experiencias de iniciación cristiana en las parroquias, de acuerdo a esos itinerarios que ayer se presentaban en horas de la tarde. Ha continuado la conformación de las comunidades eclesiales misioneras en las parroquias. La evaluación, el ejercicio de evaluación, 87 comunidades parroquiales trabajando en ese proceso de convocación. Entonces, estas 87 parroquias pasan ahora a un proceso ya de consolidación de las comunidades, y aquellas que pues no han empezado, empiezan su proceso de llamar, de convocar. Entonces el caminar sigue. Entonces ha continuado esa conformación de comunidades eclesiales. Y también un logro de la meta del quinquenio: ha dinamizado los niveles de acción pastoral, los equipos arciprestales de animación pastoral, EAP, y los comités parroquiales de pastoral.
Por ejemplo, el ejercicio que hacemos. Las delegaciones están organizadas en niveles, pero los movimientos laicales se unen a la acción pastoral de la arquidiócesis a través de estos niveles para la acción pastoral. Entonces, ¿cómo los vamos fortaleciendo? ¿Cómo vamos identificando cada una de esas líneas? Y la finalidad es la finalidad del quinquenio, porque ahí se encuentra también ese desafío nuestro, ahí se encuentra en esa finalidad. ¿Para qué lo vamos a hacer? No es hacer cosas por hacerlas, es por algo, es para qué. Y esta es la finalidad, y es la finalidad también del quinquenio. A fin de consolidarse como iglesia particular, comunidad de comunidades, que afianza, madura su fe y se renueva constantemente en su vida y ardor misionero para ser signo e instrumento del reino de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Esa es la finalidad de nuestro año 2020, es la finalidad de nuestro quinquenio. La reflexión del año 2020 tendrá como base, no lo vamos a limitar solamente al catecismo de la Iglesia Católica. Hay más instancias, más espacios y lo vamos a ver en el itinerario. Pero tendrá como base, como sustento, como punto de referencia. No es una réplica del catecismo, no es tomar todo el catecismo, y lo hemos indicado en varias ocasiones, pero tenemos que tener una base, tenemos que tener un punto de inicio. Y ese punto de inicio nos lo otorga el magisterio de la Iglesia en el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces la reflexión tendrá como base la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica, la profesión de fe, en sus dos secciones. Primera sección, creo, creemos, y la segunda sección, la profesión de fe cristiana, el credo. Están ahí las dos secciones, entonces tendrá como base. La base de nuestra reflexión es esa primera parte del catecismo de la Iglesia Católica. Y aquí están entonces los énfasis, la propuesta de reflexión de cada uno de los bimestres. Instancia que se amplía en la guía de apoyo pastoral, pero recordemos que la guía de apoyo pastoral va dirigida a las comunidades eclesiales misioneras. Lógicamente también es una base para la reflexión en otros niveles de la comunidad parroquial. Entonces cada uno de los bimestres abordará un tema, tendrá un énfasis. Febrero, marzo, el hombre es capaz de Dios. La capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de reconocer a Dios, de encontrarnos con Dios. Abril, mayo, Dios al encuentro del hombre. Esa capacidad de reconocer a Dios, y Dios entonces desde esa capacidad dada a nosotros sale a nuestro encuentro. Junio y julio, creo en Dios Padre. Agosto, septiembre, creo en Jesucristo. Octubre, noviembre, creo en el Espíritu Santo. Hacer este desglose entonces de nuestra base de fe, la Santísima Trinidad. ¿Sí? Hacer ese avance, esa profundización, ese recordar o aprender de nuevo, sea el caso entonces pertinente. Ahí están entonces como los énfasis, la temática a abordar, la base de la reflexión de cada uno de los bimestres. Febrero, marzo, el hombre es capaz de Dios. Abril, mayo, Dios al encuentro del hombre. Junio, julio, creo en Dios Padre. Agosto, septiembre, creo en Jesucristo. Octubre, noviembre, creo en el Espíritu Santo. Aspectos a tener en cuenta en cada uno de los bimestres. Hay algunos elementos que se tienen en cuenta en cada uno de los bimestres. Aparecen también algunos cambios en la medida que vamos avanzando y vamos pues recorriendo nuestro proceso diocesano. ¿Cuáles son esos aspectos? Cada uno de los bimestres va a presentar un objetivo en el cual pues tenemos que conocerlo, mirar para también entonces diseñar las acciones
que vamos a proponer de acuerdo a ese objetivo. No es solamente algo que queda ahí, es algo que tenemos que trabajarlo en las delegaciones, en los movimientos, en las parroquias, en los grupos, en todas las instancias y en todos los niveles. Signo bautismal es una novedad del itinerario. Anteriormente hablábamos en esa parte de un valor, pero ya en este caso, viendo ya que abordábamos toda la instancia de la iniciación cristiana, tenemos un énfasis muy importante como es el año del bautismo. Entonces vamos a tener cada uno de los bimestres un signo bautismal. Los textos bíblicos en todos los itinerarios siempre tenemos esa iluminación desde la palabra de Dios, de esa iluminación desde la palabra de Dios y dando continuidad también a ese quinquenio. Recordemos que el primer año era justamente ello, ¿no? Como la palabra de Dios, lugar de encuentro con Jesucristo. Algo que también está constante, que se mantiene, la iluminación desde el magisterio de la iglesia, y desde esta iluminación los temas para los encuentros arciprestales, en los encuentros de los señores presbíteros, de los señores diáconos, pero también los encuentros con los laicos, con animadores de pastoral laicos, fortalecimiento de los EAP, de esos equipos arciprestales de animación pastoral. La acción significativa o las acciones significativas. Cada bimestre tendrá una o dos acciones significativas. Ya vamos a mirar una novedad frente a esta instancia también. Los encuentros de formación parroquial o arciprestal, porque puede ser que algunos arciprestazgos se unan y organicen la propuesta a nivel arciprestal. Se abarca más, se avanza más, la responsabilidad ya sería también de los párrocos, de los diáconos, desde su experiencia de pronto tiene algo más que aportar. Entonces viene toda esta instancia, cómo se organicen. Y otra novedad, testigos de la fe. Novedad que ya empezábamos en el itinerario de este año, cuando hablábamos de los devotos, de los santos devotos de la Santísima Virgen María. Vamos a continuar mirando ahora testigos de la fe. Y ahora sí vamos a mirar estas novedades. No vamos a presentar aquí todo el itinerario bimestre por bimestre. Vamos a presentar las novedades, donde hay cosas pues que se proponen a partir de este itinerario, porque luego ya cada arciprestazgo o cada nivel va a trabajar un bimestre para enriquecerlo, y de acuerdo ya a lo que ustedes propongan, con la reflexión que se haga desde el EDAP, entonces ya se ofrece el itinerario pastoral. Viene la reflexión de la edad y luego también pues lógicamente se presenta al Consejo Episcopal, al señor arzobispo, para poder tener esa aprobación, también todas esas observaciones pertinentes, y luego sí se da a conocer. Porque a veces nos llegan los correos a la vicaría: mande ya el itinerario. Pere tantico. Hay que recoger lo que se aportó, reflexionarlo, hacer el documento, presentarlo al señor arzobispo para sus observaciones, para sus indicaciones al Consejo Episcopal, y luego sí entonces ya se les hace llegar. Por eso es importante también tener actualizados los correos. Ya vamos a mirar eso en las horas de la tarde. Dentro de esta instancia entonces viene el signo bautismal. Cada uno de los bimestres, la idea es que se dé a conocer, se profundice, se catequice, se resalte cada uno de los signos bautismales. ¿Sí? Cada uno de ellos vamos a mirar. Entonces, febrero, marzo, el signo de la cruz, la señal del cristiano. ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Sí? ¿Cómo se va a dar a conocer? En abril y mayo se busca que el signo sea el agua, y cada signo también tendrá una frase. Entonces, ir pensando ya dónde lo ubicamos, cómo lo presentamos, cómo lo ambientamos, ¿sí? Entonces, en el segundo bimestre, abril y mayo, el signo bautismal a resaltar es el agua. Junio y julio, un cirio encendido. En junio y julio, un cirio encendido. En agosto y septiembre, una túnica blanca, no la de los monaguillos. Y luego octubre y noviembre, el santo crisma. Si observamos al momento de mirar los signos, encontramos una diosidencia muy bonita.
Los signos van apareciendo en la medida también del tiempo litúrgico. Lo que es febrero, marzo, cruz, estamos en cuaresma. ¿Sí? Lo que ya es abril y mayo, la Pascua es en abril. Entonces ese signo del agua va a ser ahí en la Pascua. Junio y julio estamos terminando Pascua, estamos viviendo plena celebración de Pentecostés, que es el último domingo de mayo. ¿Sí? Y entonces hay continuidad de ese cirio encendido. Hay unas diosidencias muy importantes, muy bonitas al momento de hacer el ejercicio. Entonces hay también una respuesta en ello, diosidencias, unas diosidencias interesantes y muy bonitas frente a esta propuesta. Entonces estos son los signos bautismales. Recuerden que ustedes pueden enriquecerlos en su trabajo en grupo, por eso por favor estemos ahí atentos. Textos bíblicos. La novedad del texto bíblico está en que hay varios textos, pero hay una novedad. A lo largo de los bimestres, de los 5 bimestres, proponemos que se reflexione, se ore desde la primera carta del apóstol Pedro. Es una carta netamente bautismal. Es una carta que se escribe a los cristianos motivándolos a vivir ese compromiso bautismal. ¿Sí? Una carta que se escribe un tricitico antes de que empezara toda la persecución de Nerón. Los cristianos son perseguidos porque su estilo de vida es diferente, pero algunos de pronto flojeaban. Entonces viene como esa motivación, acompañar, provocar, hombre, seamos fieles a esa vivencia diferente que es la vivencia desde el bautismo. Y aquí encontramos otra diosidencia. La carta tiene 5 capítulos, entonces un capítulo por cada uno de los bimestres. Entonces el primer capítulo febrero, marzo, segundo capítulo abril, mayo, luego así junio y julio. Entonces ahí está, eso es una novedad, una propuesta desde el itinerario de iniciación cristiana, itinerario 2020 de la Arquidiócesis de Bucaramanga. Cada uno de los bimestres para reflexionar, para ahondar, para profundizar cada uno de los capítulos de la primera carta de Pedro. ¿Vale? Desde muchos instrumentos, desde la lección divina, desde un estudio bíblico, para profundizar desde ello. Luego viene el aporte del magisterio de la iglesia y temas para los encuentros arciprestales. Algo proponemos acercarnos al compendio de la iglesia. De paso, la publicidad pastoral pagada. En la librería Pío XII hay compendio del catecismo de la iglesia. Este documento, de manera personalizada para la Arquidiócesis de Bucaramanga, se editó en el año 2013, año de la fe. Recordemos que en el 2013 fuimos convocados y hay una nueva edición, hay un material para poder acercarnos al compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, para cada uno de los bimestres hay unos numerales del compendio, ¿sí? Del compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Y también se propone una reflexión desde los padres de la Iglesia sobre el bautismo. Se proponen algunos documentos, instancia que ustedes hoy nos pueden enriquecer, instancia que ustedes pueden hoy, hay otra reflexión, hay otro tema, hay otra instancia abordada desde los padres de la iglesia, que ustedes nos pueden enriquecer. Por eso en los grupos están los presbíteros, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los laicos, para enriquecernos desde las diferentes instancias que tenemos en la iglesia. Aquí tenemos a San Hipólito, San Agustín, la carta a Diogneto, San Juan Crisóstomo, San Ireneo de León, son los que hemos abordado y tenemos como en este documento, pero que ustedes nos pueden proponer otras instancias. Sí, muy bien. Luego viene la acción significativa, y la acción significativa va muy de la mano con los testigos de la fe. Para cada bimestre proponemos unos testigos de la fe, empezando desde el Antiguo Testamento, basados también en lo que hemos visto en las experiencias de iniciación cristiana, en las parroquias piloto y en los grupos que tenemos de pilotaje de iniciación cristiana. Entonces proponemos unos grupos de testigos de la fe, pero grupos para los cuales tienen que darse a conocer. Entonces la acción significativa va muy de la mano.
a través de los niños, de los jóvenes, también de los adultos, socializar, carteleras, dramas, obras de teatro, no sé. Pero una acción significativa de tal manera que demos a conocer a estos testigos de la fe. ¿Sí? Testigos de la fe. ¿Quiénes son ellos? Entonces, un primer bloque: Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel. Otro bloque, otro bimestre: Moisés, Josué y Débora. Ya estamos aquí junio, julio: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Vemos cómo vamos avanzando entonces en la historia del pueblo de Israel, en la historia de salvación. Agosto, septiembre, los 12 apóstoles, San Pablo, Aquila y Priscila. Ayer el padre Jorge nos hacía la presentación de ellos, de Aquila y Priscila. Y octubre y noviembre, la Santísima Virgen María, Santa María Magdalena, Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Laura Montoya Upegui. Testigos de la fe. Entonces, es una acción significativa, constante durante todo el año. ¿Cómo dar a conocer los respectivos testigos de la fe de cada uno de los bimestres? Con una obra de teatro, un video, no sé, tantas instancias vinculando a los niños, a los jóvenes, a todas las personas para este trabajo de los testigos de la fe. Hay otra acción significativa, constante y parte de la invitación del Papa Francisco. Es muy importante celebrar la fecha del bautismo. Es muy importante celebrar la fecha del bautismo. Iniciativa que el Santo Padre lo ha presentado en dos momentos. Primero, el 4 de abril del 2018, era Pascua. Los animo a recordar el día de su bautismo, que es el mayor regalo que hemos recibido, para que, haciendo memoria de nuestra condición de cristianos, tomemos conciencia de que pertenecemos a Dios y estamos llamados a ser testigos en el ámbito donde vivimos de la alegría de la salvación. Y la otra invitación la hizo el 9 de enero de este año. Todos sabemos la fecha en que nacimos, pero no todos saben la fecha de su bautizo, que es el nacimiento a la vida de la iglesia, cuando el Espíritu Santo viene al corazón. Entonces, a lo largo del año, recordar, mirar, celebrar y, ¿por qué no, hasta peregrinar a ese lugar donde fuimos bautizados? Y recordar a los padrinos y decirle: chompanino, si todavía lo tenemos, que se deje ver el padrino. Sí, que se deje ver por ahí con uno de 100. Muy bien. Chompanino, muy bien. Esa sería la instancia. Luego vienen los encuentros de formación parroquial. Ya viene el refrigerio, espere. Listo. Los encuentros de formación parroquial. Hay otra novedad, hay otra propuesta, pero vuelvo y les digo, ustedes pueden enriquecerla. Ustedes nos pueden ayudar a enriquecerla. La propuesta es que tomemos cada uno de los momentos de la celebración del sacramento. Pero la primera instancia el primer tema de formación es abordar los sacramentos de iniciación cristiana, conocer en ellos, profundizar en los sacramentos de iniciación cristiana y especialmente en el sacramento del bautismo. Proponemos hacer referencia a los numerales 252 y hasta el 264 del compendio de la Iglesia, del Catecismo de la Iglesia. Febrero, marzo, entonces, sacramento de iniciación cristiana, el sacramento del bautismo. Ya a partir de ahí, en los otros bimestres, vamos a tomar el ritual del sacramento del bautismo para comprender cada uno de esos pasos, para comprender cada uno de esos momentos. Y va muy de la mano con los itinerarios de iniciación cristiana. Recordemos que uno de esos itinerarios va dirigido a padres y padrinos de los niños que van a ser bautizados menores de 7 años. Entonces, lo que es la acogida en la comunidad eclesial y la señal de la cruz, el agua y la pila bautismal, renunciar al pecado para vivir la libertad de los hijos de Dios,
ungidos con el óleo en el nombre del Señor, son cada uno de los pasos, de los momentos del ritual del sacramento del bautismo. Profesar la fe en Jesucristo, en la cual somos bautizados, revestidos de Cristo, la vestidura blanca, luego el crisma de la salvación y el compromiso de los bautizados, la misión. Son pues los temas de formación parroquial o arciprestalmente, como se organicen, y están desde el ritual del sacramento, pero que ustedes también nos pueden enriquecer en el trabajo de grupos.